Pues primero que nada, muchas gracias a ustedes por su presencia. Me da gusto estar aquí con uno de los economistas más distinguidos del mundo y con el moderador Carlos Serrano. No es propiamente una presentación, voy a pasar unas láminas muy rápido para abrir el argumento. Realmente lo que nos has pedido, Rismática, a quien les agradezco la invitación, es un diálogo con la moderación y las preguntas de Carlos respecto al tema de esta mesa, qué podemos esperar, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades del nuevo gobierno. Lo primero sería, si sirviera, pero no sirve, está en apagado. El que no sirve soy yo. Lo primero son recordar muy rápidamente el tamaño de la victoria y sobre todo ver cómo se distribuyeron los votos de la misma, que básicamente te indica que esto fue un juego de López Obrador. López Moreno obtuvo el 44%, ahí en la colita le apoyaron el PT con 6 y el Partido Encuentro Social, que no va a obtener el registro, salvo que haya un arreglo ahí con el tribunal, y subrayarlo de arreglo. Ricardo Anaya, de poco le sirvió el PRD y Movimiento Ciudadano, hubo un claro voto diferenciado de estos dos partidos, obtuvieron mucho más en el Congreso que en la presidencial, y también los chiquitos que acompañaban a José Antonio Meade no le dieron tanto. José Antonio Meade, con el logo del PRI, obtuvo el 13% del voto. De ese tamaño fue la votación, y aquí lo que les muestro es el único estado donde no ganó López Obrador. Digamos, hubo un error, hay que irse a vivir a León si se sienten incómodos. Si vemos la elección para diputados y senadores, son muy parecidos, una mucho menor votación, hubo mucho voto diferenciado. Moreno obtuvo el 37% del voto en la Cámara de Diputados, el PT el 3% y el PES no llegó ni al 3, 2.4. La de senadores no es muy distinta y no la traje para agilizar. Pero como hay una brutal sobrerepresentación y por cómo se distribuyó el voto entre los tres partidos que conforman la coalición Juntos Haremos Historia, van a tener el 61% de los diputados versus el 26, 32 y 13 de las otras dos coaliciones. Tienen solo que juntar 27 diputados para tener la mayoría calificada, es decir, todo el poder. Nunca, desde que hemos tenido elecciones democráticas, hemos visto algo similar. En el Senado la sobrerepresentación no es tan grande, la tienen enfrente, no se las voy a contar, y aquí le faltan solo 16 senadores para tener la mayoría calificada. Entonces aquí no se necesita pacto por México, aquí es el pacto con López, y López va a poder rehacer las leyes de este país sin restricción, y las restricciones para hacer una reforma constitucional son relativamente menores. Habrá que ver cómo se conforma la oposición a López, hay todavía muchas preguntas, va a haber muchos movimientos. Hoy un diputado o senador que trae el logo del PAN puede acabar en PRD o viceversa, o acabar con Morena o dejar Morena, pero son los números de acuerdo a lo que vimos en la elección. Ahora, hay una enorme expectativa de los mexicanos respecto al gobierno del Trump. Es el primer gran, de AMLO, es el primer gran reto que tiene el presidente electo. El 62% de los mexicanos creen que va a mejorar la economía, lo tienen enfrente. El 54% cree que va a mejorar la seguridad. Es un votante que espera mucho de una situación que está mal en algún sentido, pero no está colapsada. Una gran diferencia respecto a este triunfo, pongamos el triunfo de Chávez o el de los Kirchner, es que en esos dos países encontraban un país colapsado. La economía estaba en los suelos, les tocó un boom de materias primas, hoy hay una enorme expectativa, pero la economía no está colapsada, crece poco, ya nos explicará Raúl al respecto, y no es previsible un boom de commodities como el que vivieron esos países. Ahora, es un tuit que mandó Gerardo Esquivel un mes antes de la elección, yo creo que hay que tomarlo muy serio. Y lo que pone en este tuit es: perdida la presidencia, sálvese el modelo, el sueño guajiro de los neoliberales y de sus acólitos.
Entonces, es claro que esto es un cambio de modelo. ¿Cómo, cuándo y hasta dónde? Ese es lo que tendremos que ir resolviendo a lo largo de los siguientes meses y años, pero no van a ganar, no ganaron para seguir haciendo lo mismo. Hoy Manuel Bartlett nos dice que cree en la reforma energética, que está a todo dar, que está funcionando bien. En fin, es la frase del día, pero es claro que a quienes pusieron en el sector energético es gente que está claramente en contra de la reforma energética. Si ustedes oyen lo que han dicho históricamente estos señores que ven ustedes enfrente, aquí todos han dicho, salvo hoy Manuel Bartlett, que la reforma energética es una venta a la soberanía, una venta de la soberanía de México a los Estados Unidos, al capitalismo mundial, a quienes ustedes crean. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuáles son las restricciones para que puedan cambiar este modelo? No va a estar la restricción en el Poder Legislativo, la restricción va a estar en la realidad. La pregunta es ¿hasta qué punto van a tratar de ir contra una serie de, que a juicio de muchos expertos es la lógica racional de distribuir, por ejemplo, el riesgo de exploración y producción entre Pemex y otras empresas? Cuando digo que están en contra de la reforma, no estoy diciendo que vayan a echarla para atrás mañana, y por eso la frase de Manuel Bartlett hoy. No estoy diciendo tampoco, y creo que no va a suceder en los siguientes años, que vayan a echar para atrás las licitaciones que se hicieron en aguas someras, profundas y en tierra en los últimos 3 años. Solo estoy diciendo que el objetivo último de quienes llegaron a estas posiciones es tratar de recuperar al máximo la lógica de las empresas energéticas del Estado previo a la reforma. ¿Hasta dónde lo van a poder lograr? Pues en función de las restricciones que les va a imponer el mercado, la calificación soberana de los bonos de Pemex y CFE, las necesidades de recurso para el enorme proyecto social y una serie de ambiciosos proyectos como la descentralización, la construcción de la refinería, etcétera. Esa va a ser la restricción. Y como bien subraya esta caricatura, pues el gran riesgo es que traten de hacer juntos prehistoria, porque el modelo en el que realmente está modelado las grandes ideas de López Obrador es la de los 70s. No hay un ideólogo claro, una visión moderna, socialdemócrata detrás de lo que quiere hacer López Obrador, sino una serie de intuiciones que provienen de su paso por el PRI en los 70s, que van desde la soberanía alimentaria, que se parece mucho al programa que López Portillista del sistema alimentario mexicano, a el Estado a cargo del sector energético, etcétera, etcétera. Y esto en un contexto, y con eso voy a cerrar, de el fin de la lógica que construyó el papel de los Estados Unidos en la posguerra, que era la idea de un Estados Unidos que invertía en instituciones de interés general, porque la prosperidad de los otros era una palanca para la prosperidad de Estados Unidos y para el triunfo del capitalismo en la posguerra, en la Guerra Fría y la derrota del modelo socialista de la Unión Soviética. Esa paz americana que generaba un vecino con todos sus problemas y poder relativamente generoso, ahora vamos a tener que estar lidiando con un Estados Unidos que se imagine el mundo como una transacción entre dos, donde el más poderoso tiene que sacar ventajas sobre el más débil. López Obrador en eso ha sido muy prudente, incluso parecería que está dispuesto a aceptar que en la negociación con el gobierno de Trump, firmado y avalado por el presidente Peña, se pueden hacer algunas concesiones en materia de reglas de origen, en materia de incluso de solución de controversias que quizá el gobierno de Peña no hubiera estado dispuesto a aceptar, porque creo que quiere dejar este capítulo atrás para poderse concentrar en la transformación
de las instituciones políticas, en el control del poder, en la transformación de una serie de instituciones económicas, que ustedes conocen seguramente bien de lo que he estado diciendo, pero quiero terminar con: hay que creerle al López Obrador. Lo que nos dijo en la campaña que quería hacer, lo ha refrendado después de la elección y lo va a tratar de hacer. Hasta donde pueda, habrá que ver en función de las restricciones de los mercados, de las restricciones de los recursos y de la capacidad real de implementar esos cambios con un modelo de gestión que se ve hasta ahora, por decirlo menos, apresurado. Con esto termino, Carlos, y muchas gracias, les agradezco Carlos, mucho su presencia. Gracias por esta primera intervención, Carlos. Ahora le pedimos a Raúl que si nos puede dar unas impresiones iniciales, por favor. Sí, esperemos. Ponen mi presentación, por favor. Están cambiando. Muy bien. Bueno, después de haber escuchado a Carlos, mi jefe, mi antiguo jefe, de muchos años, y sobre la idea de que tomemos a López Obrador en serio, yo lo que quisiera presentar algunas láminas para marcar cuál es la situación de la economía mexicana frente al nuevo gobierno. ¿Con qué se van a encontrar? ¿Cuáles son las restricciones duras que, francamente, creo que López Obrador no tiene todavía muy claro en su cabeza cuáles son esas restricciones duras que van a limitar y van a obligar a aterrizar esas promesas tan amplias que se hicieron en la campaña y que se continúan haciendo ahora en la transición? Lo primero es, para poner en contexto, donde el México que encuentra López Obrador no es un México aislado del mundo. Estamos en un buen momento de la economía mundial. Ciertamente el panorama hacia adelante está nublado, porque estamos en el 9º año de una expansión como ustedes seguramente están al tanto, todos los días tenemos noticias de una posible guerra comercial que ha lanzado muchos temores sobre los mercados y la posibilidad de que pueda ser, si se sale de control, un factor que mande el mundo a una recesión. Creo que no tiene lo que hemos visto hasta ahora de la guerra comercial el potencial de mandarnos a una recesión. En todo caso, podría desacelerar significativamente el crecimiento futuro. Pero independientemente de eso, el momento que estamos viviendo y que hemos vivido en los últimos 2 años y el que seguramente viviremos el próximo año y medio hacia adelante, es muy bueno, con una economía mundial que crece 3.9%, cerca del 4%. Y en especial, nuestro socio comercial, el más importante para nosotros, los Estados Unidos, acaba de dar a conocer el viernes el crecimiento durante el segundo trimestre, el cual resultó ser 4.1%. Poco exagerado por efectos estadísticos, pero si eliminamos este efecto, hay pocas dudas de que Estados Unidos crece en este momento a una tasa cercana al 3%, que para una economía con un crecimiento potencial de cerca de 1,7 es un crecimiento significativamente alto. Y para el próximo año, exceptuando la posibilidad de un desastre en la economía mundial por una guerra comercial, lo más seguro es que Estados Unidos continuará creciendo por arriba de su tasa potencial. El FMI proyecta 2.7, nosotros proyectamos un poquito menos, pero no muy diferente. Así que, si ustedes ven, estamos en un momento donde el mundo está creciendo por arriba de la tasa potencial. Normalmente el mundo suele crecer 3.2, 3.3, estamos creciendo casi 4. Y nuestro principal socio comercial está creciendo casi al doble, un poquito menos del doble de lo que es el crecimiento potencial. Las economías emergentes también pasan por un buen momento. Casi crecimiento del 5% este año y de 5.1% el próximo año. China, que es parte el enemigo comercial más importante, aunque hay varios enemigos comerciales, hay 3, ¿no? Los socios del NAFTA, la Unión Europea y China.
a pesar de todas las amenazas, el primer semestre para China ha sido muy bueno, un crecimiento promedio de 6.8%, y el segundo semestre nosotros estimamos un crecimiento cercano al 6.6, así que todo el año China andará 6.7, y una desaceleración muy seria de China por el tema comercial, pues lo vemos más hacia finales del próximo año, principio de 2020, y algo que pensamos que es manejable con la política cambiaria china. O sea que tampoco vemos un aterrizaje forzoso en el caso de la economía china. La India va muy bien. De todas las regiones, la que tiene un desempeño francamente no satisfactorio es Latinoamérica. El crecimiento en la región latinoamericana, 1.6 para este año, 2.6 para el próximo año. Resultado de nuestro crecimiento sostenido en México muy mediocre, a la tasa mexicana del 2.2, 2.3%, hay que llamarle así la tasa mexicana de crecimiento. Y un crecimiento muy decepcionante pues, en Sudamérica, en Brasil, en Argentina, Venezuela ya ni cuenta, y también ahora una desaceleración importante en Chile. Entonces, este es el entorno. Este entorno es de crecimiento más que el potencial. Sin embargo, ustedes ven el crecimiento que hace el FMI para México, que no es muy diferente del que tengo yo, que es más o menos el mismo. Nosotros estamos creciendo igual que nuestra tasa potencial, mientras que el mundo está creciendo un punto por arriba del potencial. Entonces, comparado contra el benchmark, tenemos un subdesempeño, claramente, desde hace un par de años, sin cambiar la estructura de la economía mexicana, o sea, sin que esta se vuelva milagrosa ni nada por el estilo, simplemente acarreando el ciclo económico, la conexión cíclica de México con el resto del mundo. Si quitáramos los efectos de la incertidumbre NAFTA, la incertidumbre electoral, hoy debería México estar creciendo 3.2%, no 2.2, 2.3. Así que mucha gente dice, qué bueno, estamos creciendo al 2.3. Carlos se mostró satisfecho por su tasa mexicana de crecimiento, pero... Muy bien. Pero en realidad estamos creciendo, incluso estamos en la fase alta del ciclo y nosotros estamos en un crecimiento promedio. Es decir, si la economía mundial estuviera creciendo al 3.1, 3.2, a lo mejor estaríamos creciendo al 1.4, 1.5, 1.6. Bien, el tema de la inflación mundial pues no es un gran tema, no le voy a dedicar mucho tiempo. Lo notable es que los países desarrollados están convergiendo a la tasa meta de sus bancos centrales, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Japón y Europa todavía no lo logran. Este año Europa se ha visto favorecido por el incremento de precio de la energía, pero estamos al 2% prácticamente en el índice global de inflación de los países desarrollados y 4.4% en los emergentes. Ahora, voy a detenerme un poquito en Estados Unidos. La situación macro de Estados Unidos es extraordinaria, más que pleno empleo. Están en una economía con tasa de desempleo en junio de 4, el viernes tendremos una nueva lectura de julio. No será muy diferente de este número, pero lo notable es que estamos ya por debajo de la tasa que la mayoría de los economistas consideramos tasa de pleno empleo, que sería el 4.6%. Además, como mencioné hace un rato, un crecimiento muy robusto en esta primera parte del año, impulsado por exportaciones, por consumo, por inversión. O sea, la economía realmente está pasando por un extraordinario momento en los Estados Unidos. Después de haber superado la recesión y habiendo acelerado, esa aceleración tiene varios factores. Uno es la política monetaria blandísima de los bancos centrales durante los últimos 10 años, que es un carry-over del gobierno de Obama al gobierno de Trump, pero también hay que darle un mérito de que la reforma fiscal de Trump sí le ha agregado dinamismo y crecimiento a la economía americana durante 2018 y se lo seguirá agregando hasta el 2019. O sea, entonces, la Fed hace ya un rato que paró el programa de expansión cuantitativa, no así el Banco Central de China ni el Banco Central Europeo, pero las condiciones monetarias y financieras que prevalecen en el mundo hoy son bastante acomodaticias. Por eso, este crecimiento por arriba del potencial. En Estados Unidos, pues comienza, como es natural esperar, a aparecer las presiones inflacionarias.
medidos a través del CPI. La inflación de junio es ya de 2.9, pronto alcanzaremos más de 3%. Creo que vamos a cerrar en esta métrica arriba de 3% este año. Y la Reserva Federal pues lleva un proceso gradual de alza de tasa de interés. Hoy dejó sin cambio, como todo el mundo esperaba, la tasa de interés entre el 1,75 y el 2%, pero soy de la opinión, y creo que quedó claro en el comunicado de hoy, de que en septiembre subirán y muy probablemente en diciembre también. Así que vamos a cerrar con una tasa de fondos federales en el orden de 2,25, 2,50. Si la guerra comercial no se convierte en un tema destructivo, que creo que no se convertirá, creo que Trump en algún momento pactará un acuerdo con los chinos, con los europeos y hasta con nosotros. El próximo año continuará el ciclo de alza de tasas de los Estados Unidos. Hay aquí mucho debate entre los colegas si ya el 2,50 de fin de año es demasiado alto para esta parte del ciclo, o si todavía hay espacio para ir a un 3,25 o un 3,50 el próximo año. Entonces, uno de los factores que va a mediar en el escenario de la nueva administración es que vamos a ver gradualmente, no de forma abrupta, cómo las condiciones monetarias se endurecen en el mundo y las condiciones financieras se vuelven menos acomodaticias de lo que fueron. Será más caro accesar al mercado de dólares y no solamente será un tema de precios, sino que también será un tema de condicionalidad para accesar a ese crédito, que será más difícil, los mercados serán más vigilantes. Así que muchos de los planes del virtual presidente electo, pues van a ser vistos con lupas por las calificadoras, porque la capacidad de fondear muchos de estos proyectos con recursos, con ahorro externo, va a ser cada vez más difícil de lo que ha sido en los últimos 8 o 9 años. Yendo al caso de México, López ha dicho en algunas entrevistas y ha sido objeto a veces de burla por alguna gente. Me imagino que la prehistoria de Carlos es el desarrollo estabilizador. López dice que, bueno, pues hay que regresar al desarrollo estabilizador. Alguien le dijo eso. Y mucha gente dice, bueno, no era México democrático, era un país proteccionista, tenía tipo de cambio fijo, bla, 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 bla. Bueno, algunas de esas críticas son injustas. O sea, eso de tipo de cambio fijo no necesariamente era malo y el tipo de cambio fijo no necesariamente es malo per se. Pero hay algo que podemos destacar de desarrollo estabilizador, un crecimiento de 6% de la economía con estabilidad de precios, inflaciones cercanas al 2% o un poquito menos. Claro, en aquel entonces la población, México es un país con una transición demográfica y de la zona rural a la zona urbana, que ya ha concluido en gran parte, y la población crecía 3%. Así que el 6% de crecimiento realmente era un 3% de crecimiento per cápita. Eso es importante porque al trasladar esas cifras al día de hoy, por eso recuérdense que Fox hablaba de crecer al 6, 6,5, 7. Calderón también y todos los presidentes hablan al respecto, pero nunca se logra ni acercarse. Y es casi imposible que se logre, porque hoy la población económicamente activa, la PEA de México, crece 1.6, 1.7%. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo rápido de aritmética del crecimiento, 3% de crecimiento per cápita más un crecimiento demográfico es de 1% en México, menos de 1%, nos daría pues que el 6% de Entel entonces como 4% hoy, un poquito menos de 4, 3.8, 3.9. Si realmente pusiéramos a la economía a crecer al 4% y la mantuviéramos ahí una década, pues tendríamos una nueva época de oro para la economía mexicana. O sea que el 6 es un número desproporcionado, fuera de contexto. 4 es algo que es posible y que pues, se ha comenzado a hablar en la administración del presidente electo, de que ese es el número que buscarían. Pero es posible que lo encuentren, cómo poder alcanzar, cómo ver a la economía de esa tasa de crecimiento mexicana, que yo le llamo así, del 2.2 a un 4%, que sería deseable. Pues hay algunas duras realidades que tiene que enfrentar la nueva administración. Primero, me gustaría decir que estamos en México en pleno empleo también. Esa es una afirmación polémica,
Alguna vez Pedro Aspe se buscó muchas críticas por decir que el desempleo en México era un mito genial, ¿no? Pero estamos con una tasa de desempleo de 3.2% en México en este momento. Y nuestro cálculo de lo que sería la NAIRU mexicana es 3.45. Siempre se podrá discutir sobre la calidad de ese empleo, de si son buenos empleos, si son malos empleos, si son de alta o baja productividad, pero eso es un tema estructural, de naturaleza distinta al factor macroeconómico. Macroeconómicamente estamos cerca de pleno empleo, no tengo la menor duda. Y no solamente lo podemos observar a través de esa gráfica, sino que diferentes medidas que yo hago y que hacen otros colegas, que hace el propio Banco de México, tratando de obtener si en la economía mexicana hay capacidad ociosa hoy, pues no encontramos mucha. Ahí tenemos una estimación de la brecha del producto de la economía mexicana, nuestra. Cada quien puede hacer la suya y desde luego se estima esto con bastante incertidumbre, con bastante riesgo, pero nosotros estamos estimando que prácticamente hay 0.57%, menos de 1% de capacidad ociosa en la economía mexicana. Así que una política por el lado de la demanda, para movilizar recursos por el lado de la demanda, para tratar de cerrar la brecha de producto y de esa manera acelerar rápidamente el crecimiento económico, no es una posibilidad realista en el corto plazo para México. Normalmente, desde el lado de los que ganaron la elección, siempre piensan que es el problema por el cual no crecemos más es un problema de demanda, o sea, que no hay suficiente demanda. Yo creo que no es el tema, o sea, tal vez el nivel de demanda agregada que tenemos no es el adecuado, se puede ajustar un poquito más al alza, pero no hay mucho espacio. No se ve ni por el lado del mercado de trabajo, ni por el lado del mercado de las estimaciones de la brecha de producto, que haya realmente mucha capacidad ociosa. Ciertamente tenemos una cuenta corriente con un déficit muy pequeño, en un rato lo vamos a ver. Eso podría sugerir que tenemos capacidad de endeudamiento en el exterior, que todavía eso puede ser una evidencia en contra de esto de que no hay mucha capacidad ociosa, pero hay que tomarlo con un granito de sal, es decir, tal vez obedece a otro tipo de movimiento. Entonces, una de las restricciones es, vamos a tener un mercado de dólares más caro, más restringido, y no hay realmente en la economía mexicana, a pesar de la insatisfacción con el crecimiento económico que ha presentado el país, no hay en el país mucha capacidad ociosa que se pueda usar rápidamente para acelerar la tasa de crecimiento del país. Algunas medidas al respecto de algo que es muy importante, pero que no es muy sexy, por eso no mucha gente habla de eso constantemente, pero el problema que tenemos en México es un problema de productividad. Aquí estoy usando cálculos del INEGI, no míos. Desafortunadamente la serie del INEGI no es tan grande, está desde 2006 hacia adelante, pero hay dos medidas de calcular la productividad por trabajador, del trabajo. Medidas simples, simplemente dividimos el producto por el número de trabajadores o por el número de horas trabajadas. El número de horas trabajadas es una mejor métrica, entonces nos dice en un promedio de estos años que están ahí que el crecimiento promedio de la productividad media del trabajo es 0.72%. Bien, si la PEA crece al 1.5 y le sumamos que por cada PEA cada año hay 0.72 más de crecimiento, eso nos da 2.2. Y no es ningún milagro, eso es exactamente lo que crecemos. Es decir, si queremos crecer al 4, entonces habrá que hacer más niños, ¿no? Habrá que generar un boom de población, lo cual toma tiempo, más que un sexenio, ¿no? Y por ahí no va, porque la transición demográfica es algo que no va a cambiar. Entonces, es claramente un tema de mover la productividad. Claramente, es un tema de mover la productividad. Eso mismo dijo Videgaray cuando llegó al poder. O sea, si ustedes se acuerdan, hizo un estudio, hizo una serie de análisis. Una jefatura de unidades. Sí, exacto. ¿Y produjo algo esa jefatura? Por lo menos algún estudio. Santín fue el director. Produjo sueldos, o sea, bien, entonces,
Se hizo un Zamora, estudio, se puso de moda el tema, aunque rápidamente se olvidó. Pero yo creo que no se debe olvidar, porque ahora ya inauguramos un nuevo gobierno y se vuelve a enfrentar con el mismo problema. ¿Cómo realmente le vas a mover al 4 o a más de 3,5 si tu población económicamente activa, aún si la empleas completamente, ya no hay nadie desempleado, empleas a todo el mundo que está en el mercado de trabajo, pero si lo empleas con un crecimiento de productividad de 0.72, te va a dar 2.2% de crecimiento. Tal vez puede haber fluctuaciones cíclicas de un año a otro, es un poquito más, a veces un poquito menos, pero te va a dar 2.2%. No hay otra manera. Se supone que las reformas estructurales, la energética, hablaban que la fiscal, todas las laborales que terminó de ser Calderón, toda esa reforma iban a traer un boom de productividad. Bueno, no se realizaron. Podemos ver que si analizamos con cuidado los datos de los últimos 6 años, por lo menos en los datos duros no hay evidencia de que haya habido una aceleración de la productividad. Algunas personas pueden hacer algunos análisis que no son falsos, pero no son totalmente relevantes. Pueden decir, en León, Guanajuato, sí hay aquí un crecimiento importante en la fábrica tal, ¿no? En Yucatán sí hay este tipo de cosas. O sea, sí podemos enseñar algunas experiencias micro, pero a nivel agregado la economía claramente ha sido incapaz de generar ganancias importantes de productividad. Ahora, 0.72% de crecimiento de la productividad del trabajo media, a su vez la podemos descomponer en otras cosas. O sea, porque ese 0.72 se debe a lo que los economistas llamamos productividad total de los factores. Y también a ganancias de productividad porque se está invirtiendo más capital en la economía. O sea, el capital, en parte, la inversión que se hace ayuda a que el trabajo tenga una mayor productividad porque cambia la relación capital por trabajador. La economía profundiza su estructura de capital. Entonces, si le descontamos, ponerlo de esta manera, para no usar lenguaje técnico, el costo de oportunidad de usar el dinero a esa productividad del capital, se lo descontamos, nos quedaría lo que es la esencia, el santo grial del crecimiento económico, que es buscar productividad total de los factores. Entonces, es exactamente el ejercicio que hacemos acá. Y no quisiera detenerme en muchas cosas, nada más en este del 2001 al 2007, este es un ejercicio hecho por nosotros, calculamos que la productividad total de los factores en México es exactamente 0. Ahí, depende del periodo, puede ser positiva, puede ser negativa, es afectada por las fluctuaciones cíclicas, pero sacamos un promedio en ese periodo y lo que tenemos es una economía incapaz de generar crecimiento de productividad total de los factores. Hay mucho debate en Estados Unidos, en Japón, en Europa. En Japón, que es un país estancado, la productividad de los factores crece 1%, 1.2, 1.3. Nosotros, que no somos estancados, tenemos crecimiento de productividad de los factores de 0. Entonces, ¿cómo poder aumentar la productividad por trabajador para poder crecer más? Uno es a través de hacer más productiva, a través de ganancias de productividad total de los factores. La otra es invirtiendo más en la economía. Son las dos maneras, no hay otra manera de crecer más. Hay que invertir más, meterle más capital a la economía o hacer más eficiente a los trabajadores de la economía. Se supone que la reforma educativa iba en esa dirección, pero obviamente los resultados de la reforma educativa iban a dar resultados en muchos años. Ahora que se va a echar para atrás o se va a mediar, quién sabe cuántos años más vamos a posponer una ganancia de productividad por ese sector. Algo también, yo creo que en la productividad de los factores se captan muchas cosas. Nosotros hemos hecho estudio que capta que parte de la violencia que vive el país induce negativamente productividad total de los factores a la baja. O sea, ¿por qué? Porque hace costoso, ¿no? La operación, incrementa costos de logísticas, costos de seguridad, distrae recursos de la economía. Entonces, el tema de la violencia es no es el único, pero es uno que nosotros hemos identificado que le cuesta al país en términos de productividad total de los factores. Entonces, en la medida que el gobierno de López
pudiera dar una solución o aportar una mejoría significativa en el tema de la seguridad pública, eso pudiera mejorar la productividad de los factores y tal vez generar un boom de inversiones en algunas zonas, y eso puede ayudar a generar mayor crecimiento. Lo que quieren hacer en educación es un gran question mark, no sabemos si para bien o para mal, faltan los detalles para poder evaluar ese asunto. Y la otra es, bueno, aún sin productividad total de los factores se puede crecer. Muchos países emergentes en Asia, en sus primeras fases de desarrollo, crecieron con baja productividad de los factores, pero con volúmenes de inversión de capital tremendas. Por ejemplo, China, el mismo Taiwán, el mismo Corea, que hoy ya tienen productividad de los factores, pero inicialmente no tenían mucha productividad de los factores, pero tenían tasas de inversión de 40 a 50% del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos una de 20. Entonces, esos son los temas, ¿no? No quiero desilusionar a nadie, pero para poder crecer necesitamos que cómo mejorar la productividad de los factores. Los últimos 18 años de los gobiernos neoliberales, amigos de Carlos, no lo han podido hacer tampoco. Y la otra es meter más capital a la economía, o sea, aumentar considerablemente. Yo he hecho algunos cálculos y estimo que en vez de estar invirtiendo 20 del PIB, deberíamos movernos a invertir 28, 29, 30% del PIB, o sea, 10 puntos del PIB, 8 puntos del PIB, que más o menos a 12.000 millones de dólares por punto del PIB serían unos 60, 70 mil millones de dólares extras de inversión. O sea, aparte de la inversión que ya hacemos, adicionalmente unos 20, 30, unos 60, 80 mil millones de dólares más por año, lo cual puede venir de diferentes fuentes. Uno es el ahorro público, y López ha hablado de eso. Es decir, es cierto, el gobierno el ahorro público se ha caído en los últimos 2 sexenios. El nivel de inversión pública era bajo en México, siempre ha sido bajo, pero solía ser 4,5, 5 del PIB, ahorita es 2,5, 2,6 del PIB. Entonces, volver a un 5, meter 2 puntos de ahorro del PIB, o sea, ahorrar 2 puntos del gasto público para trasladarlo a inversión, creo que va en la dirección correcta. Sin embargo, hay que analizar proyecto por proyecto, caso por caso. Pero aún así, ese 2% nos llevaría a un 21, 22% del coeficiente de inversión. Necesitaríamos 28, 29, entonces habría que buscar otros 5 o 6 del sector privado, nacional y extranjero. La reforma energética tenía la capacidad de atraer, ya una parte la vamos a tener de todas maneras, porque hay 100 mil millones de dólares comprometidos en la reforma, que si no se echa para atrás, pues tal vez, como dice Carlos, lo que se va a hacer no serán nuevas asignaciones, pero las que ya se hicieron muy probablemente se mantengan, y hay 100 mil millones de dólares durante los próximos 30 años a invertir, algo se va a obtener por ahí, pero no parece que vaya a haber un boom de inversiones, o que estén contemplando hacer cosas para atraer un boom significativamente inversiones. Además hay que tomar en cuenta que la negociación del NAFTA, si termina siendo exitosa, va a ser porque vamos a limitar el crecimiento de la industria automotriz en México. O sea, no se va a echar para atrás las ganancias que tengamos ahí, pero sí va a limitar el nivel de inversiones que vamos a captar hacia adelante, es lo que yo percibo. Entonces esos son los grandes retos. Cómo conseguir el dinero para invertir suficiente, cómo hacer una combinación de políticas para hacer más productiva precisamente a la economía. Voy muy rápido porque solo tengo 2 minutos. Otra cosa que me gustaría, antes de terminar, de mis 2 minutos que me acaban de asignar, y yo como quiero que las restricciones sean estrictas, las quiero cumplir, ¿no? Pero 2 minutos para que se acabe la conferencia. Aquí tenemos la restricción fiscal del gobierno. Ahí tenemos, este es el superávit primario. Nosotros pensamos que para mantener la relación de solvencia del país necesitamos tener, con el crecimiento que tenemos, con las tasas reales que tenemos, pues eso puede cambiar naturalmente, necesitamos 1.6 del PIB de superávit primario. El número puede variar a 1.5, 1.4. Lo tuvimos durante muchos años
Pero luego, a partir de la crisis de 2008, perdimos ese y nos metimos a déficit primarios de 1%. El año pasado...